Buenísimo, buenísimo. Dime. Entonces, lo que vimos hasta ahora que era más que otra cosa, condensación del lado de carcasa, que Sí. vimos que dentro de todo el esquema de resolución es básicamente el mismo que lo que sería un intercambiador de carcasa y tubos, solo que hay que hacer esos casos particulares, esa metodología nueva de cálculo, hay que hacerla en esa sección, ¿Qué? en esa sección. ¿Qué? No, mamá, estoy en clase, pará. Claro que está rompiendo los grillos. Sí. Diga, Iba a diga. decir que Mm, las nuevas consideraciones de cálculo que contemplan la condensación se van a ujú. realizar en la sección que corresponde. Si el Sí. vapor que se va a condensar va a circular por el lado de carcasa, todas las consideraciones de cálculo van a ir del lado de carcasa. Y ahora lo que vamos a ver es qué pasa cuando el fluido de proceso, que es vapor, se va a condensar del lado de los tubos, donde justamente todas las consideraciones en la sección de tubos hay que realizarlas. Bien. Entonces, en su momento habíamos dicho, bueno, que la condensación de un fluido puro, un fluido de proceso que solo tiene un componente en sí, está dada por, por ejemplo, la carga térmica pura y exclusivamente de condensación, solo si la temperatura de entrada de ese fluido es igual a su temperatura de condensación. La temperatura de condensación es la temperatura de saturación de ese vapor, que a su vez es la que se obtiene con el dato de la presión. Porque vos sabés que, si, que tu sistema condensador está a una cierta presión del sistema, que generalmente hay que tomar el dato como presión absoluta, teniendo en cuenta esa presión absoluta del sistema, yo con la ecuación de Antonier que describe la presión de vapor de mi componente de interés, puedo despejar la temperatura de saturación, que en este caso sería la T de condensación. Entonces, Ujú. con la T de condensación, yo podría calcular el delta H de vaporización, a su vez el lambda y a su vez la carga térmica. Y esto era exclusivamente si el vapor entraba en condiciones saturadas, vapor Mm, completamente saturado. Si no, si así fuera otro caso, podemos tener que el vapor entra sobrecalentado, donde tendremos una zona previa, donde hay intercambio de calor sensible entre un fluido vapor que está sobrecalentado y baja su temperatura hasta la desaturación, con respecto al fluido refrigerante que tendrá que retirar todo el calor que conlleva el calor de condensación y a ese calor de desrecalentamiento como tal. Lo ujú. mismo pasaba si en el hipotético caso vos, además de condensarlo, querés generar un líquido condensado subenfriado. Tendrás una tercera zona, que es otra zona de intercambio de calor sensible, donde acá tenés un intercambio de calor entre dos fluidos líquidos como tal. O sea, hay que tener precaución de qué propiedades usar de las sustancias en cada una de las zonas y qué cálculos hay que realizar. Básicamente, en las zonas de intercambio de calor sensible, en esas zonas hay que calcularlo con la metodología misma de carcasa y tubos, con algún que otra particularidad, pero en esencia es esa. A diferencia que de la zona central donde se calcula, donde los cálculos, mejor dicho, se basan en el principio de la condensación. Ujú. Entonces, habíamos dicho en su momento que hay distintos tipos de arreglo y que dependiendo del tipo de arreglo, a lo mejor eso favorece en cierta medida eh, o tiene ciertas ventajas el empleo de un cierto arreglo como tal. Para lo que es condensación por tubos, es, por ejemplo, cuando el vapor fluido de proceso es un vapor que se encuentra a elevada presión como tal, cuando tal vez tengas o no problemas de venteo de incondensables, pero también otra cosa muy, muy interesante es cuando se necesita que líquido condensado se subenfríe o que ese condensado que se generó tiene carácter corrosivo o ensuciante como tal. Ujú. Entonces, es preferible en ese caso, cuando posee estas características, que la condensación se desarrolle por los tubos. Y a su vez, cuando hablamos de condensación por los tubos, tenemos que definir, bueno, el equipo está de forma horizontal, como se ve en la imagen de ahí arriba, o si está en manera vertical, que está parado básicamente, soportado
con un par de perfiles, con unas cunas, así que lo fijan en posición. La cuestión acá es la misma que en la anterior clase, en el sentido de que las fórmulas que se van a emplear son en base a la teoría de Nusselt, que a su vez esta teoría de Nusselt presenta varias suposiciones para modelar un sistema de cálculo. Ese sistema de cálculo presenta dos posibles tipos de modelo. Un modelo era en base a si la condensación surgía en una placa vertical, Ujú, estaba fría, o si la condensación surgía en una superficie cilíndrica horizontal. Entonces, de la teoría de Nusselt, aplicando ciertas suposiciones, vos podías configurar dos tipos de modelos: pared vertical o superficie cilíndrica o tubular horizontal. Y que a partir de esos dos modelos uno los podía llegar a replicar en la configuración que estabas analizando, como se aplicó en su momento con condensador por carcasa. En este caso, para condensador por tubos, va a pasar algo similar. Por ejemplo, cuando yo dispongo de un condensador horizontal por tubos, ¿qué significa? Que el vapor va a ingresar por uno de los cabezales, ese vapor va a circular en la parte interna de todo el paquete tubular, ¿y qué va a pasar? Mientras ese vapor va circulando, recordemos que en contracorriente generalmente vos vas a colocar lo que sería el fluido refrigerante. Entonces, sí, el fluido vapor que se está desarrollando en el interior de tu tubo va a estar en contacto con lo que sería el exterior, con una superficie fría. ¿Fría por qué? Por el contacto con el fluido refrigerante. Entonces, ese vapor, a medida que vaya ingresando a lo largo del equipo, poco a poco ese vapor se va a ir transformando en líquido. Lo que sí, o lo que pasa, mejor dicho, es que a lo largo del intercambiador como tal, ese vapor desarrolla un cierto perfil de condensación. Pasas de cuando la longitud, cuando estás comenzando analizando el largo del intercambiador de calor, a la sección inicial tendrás 100% vapor. A medida que vaya avanzando, desarrollas un flujo anular a un flujo más lento, donde poco a poco el vapor se empieza a como concentrar en forma de burbujas, mientras van apareciendo más contenido, capas de líquido como tal, hasta finalmente se desarrolla el líquido condensado y escapa por el cabezal posterior, donde ujú, justamente es donde colocamos también la línea de purga de venteo para que bien. se vayan los incondensables. Justamente algo que se destaca es que este tipo de equipos, preferentemente, si vos colocas un número de pasos por tubos, que sea de 2 o de uno, preferentemente de uno para que no, no imposibilitar Ocurre el estancamiento. claro, el estancamiento del líquido condensado, o que se te acumule el vapor y no circule de manera eficiente desde Sí, un sí, sí. extremo al otro. Por eso, por ejemplo, si son dos pasos, en todo caso, bueno, emplea tubos en U, cosa de que tenga la mejor circulación posible en ese caso. El Bien. tema acá justamente es que como tiene este perfil de fluidos o de flujos a lo largo del intercambiador de calor, hay que considerar cómo afecta eso en el cálculo como tal. Entonces, ¿cómo afecta eso en el cálculo? Afecta si tenemos en cuenta dos cosas. Si tenemos en cuenta, o mejor dicho, principalmente, el hecho de a qué velocidad está circulando el vapor, el fluido de proceso. Si la velocidad de vapor es apreciable, si es considerable, si es alta, o si esa velocidad del vapor es relativamente moderada o baja como tal. ¿Por qué? Porque si la velocidad de vapor se podría decir que es baja, reducida como tal, quiere decir que la magnitud de esa velocidad de vapor no es tan grande o es inferior al peso mismo del líquido condensado que se está formando. Entonces, como el líquido condensado tiene más peso, la fuerza de gravedad predomina y el líquido poco a poco se te va a ir formando en la parte inferior del tubo. Se te va formando una piletita, por decirlo de esta manera. Sí. Entonces, ese tipo de fluido, o ese tipo de flujo, mejor dicho, se denomina flujo estratificado. A diferencia de cuando tu velocidad de vapor es alta.
Si tu velocidad de vapor es alta, pasa el caso contrario. La velocidad de vapor es una magnitud más significativa que la fuerza de gravedad o del peso del líquido que se genera, como es la velocidad como la velocidad de vapor pasa a ser predominante. ¿Qué hace? Ese vapor como que empuja lo que sería todo el líquido que se va formando, empuja el líquido condensado hacia la pared del tubo. Entonces todo el líquido se te va a ir formando a lo largo de esa superficie interna. ¿Y qué va a pasar? Que poco a poco la película de líquido condensado va formando como una especie de anillo de condensado. Y es por eso que le dicen flujo anular como tal. Entonces acá pasa la cuestión en que hay que definir cuál sería el, el escenario o el flujo que predomina de los dos para así poder calcular de manera efectiva el coeficiente de condensación. Si Ujú. determinamos que en nuestro caso problema el fluido de proceso tiene predominancia a desarrollar un flujo estratificado, hay que aplicar lo que sería este coeficiente pelicular a partir del modelo Nusselt-Curve. Ese modelo Juaco, justamente considera esa proporción del líquido condensado que está inundando o ocupando esa parte del tubo como tal. Juaco. Sí, El tema esto es si el flujo es estratificado o anular. sí. Está en condiciones de proceso, te lo dice el profe, lo tenés que deducir. Hay una ¿De forma dónde de, mierdas? sí, hay un cálculo que te determina si estás en estratificado o si estás en anular. Pero sí, Ah, hay un calculito. Hay, hay una fórmula, en listo. efecto. Si en esa fórmula damos por hecho de que el flujo desarrollado es del tipo anular, hay que utilizar la expresión obtenida de la correlación Boyko-Cruz-Schilling, que es básicamente la que se encuentra acá abajo. Que en este caso lo que hay que hacer es despejar la medida del H, pasar esa conductividad del líquido condensado multiplicando Como ese producto y diámetro otro día. interior. Exactamente. Che, y puede ser que en un ejercicio de corrección Sí, encuentre un error de estos. puede ser, puede ser, sí, sí, sí. Puede ser, mínimamente, pero sí, puede ser. Está. O para saber qué tan atento está esos pelotudos. Claro. Entonces, vos dirás, bueno, ¿tendré flujo estratificado? ¿Tendré flujo de anular? ¿Cuál de los dos modelos es el que predomina o es el que realmente se desarrolla en este caso? Hay un concepto que directamente dice, bueno, ¿cuál de los dos optar? ¿Cuál de las dos vías optar? Hay algunos que dicen sacar el valor, el cálculo de este modelo, sacar el cálculo de este modelo y hacer un promedio. Pero la que se realiza en la práctica más que otra cosa es calcular ambos coeficientes peliculares del flujo estratificado, del flujo anular, y directamente elegir el máximo entre los dos. Y que ese va a ser mi condición más crítica, por lo tanto mi diseño va a ser más abarcativo, va a ser más seguro, voy a estar más Bien. asegurado en diseño con tal de no pifiarla en eso de dimensionarlo o que la eficiencia del equipo se vea comprometida. Siempre elegir el caso más crítico posible. Entonces calculamos uno, calculamos el otro, el máximo entre los dos va a ser el coeficiente pelicular de los tubos, el HI, para Ujú. condensador horizontal por tubos. ¿Qué va a quedar después? A hacer justamente, una vez obtenido el coeficiente pelicular interno, hay que corregirlo o hacerlo referenciar en la medida externa como tal, haciendo ese cociente de diámetro, y ahí tendríamos nuestro coeficiente de interés como tal, para meterlo en el cálculo general, mientras que el del lado de carcasa se calcula de forma común y corriente como lo hacíamos en carcasa y tubos. God. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, ¿qué pasa si mi equipo es vertical? Cuando mi equipo es vertical, cuando la condensación es vertical por tubos, surgen dos tipos de modelos. Uno es cuando el vapor lo ingresa de la parte superior y el líquido condensado sale en la parte inferior del equipo. O sea, vapor condensante descendente. Acá justamente por la dinámica, fijemos que el vapor ingresa por la parte Sí, de arriba, el refrigerante ingresa por el lado opuesto, están en contracorriente, y a medida que el vapor va circulando, ¿qué va a pasar? Lo mismo que en el caso anterior.
se va a ir poco a poco desarrollando una película de líquido que va a ir decayendo. Fíjate que acá tenemos ese bafle justamente para evitar que Sí, el sí. líquido condensado, pum, se te escape por la vía del venteo. El tema acá también pasa en gran medida por el tema de la velocidad también. La velocidad del vapor también puede influir, porque si es muy elevada o si es muy baja, a lo mejor puede como acelerar el descenso de ese líquido condensado o tal vez no. Entonces, ya sea un caso, ya sea el otro, para lo que sea, cuando el vapor circula a baja velocidad, hay que tener en cuenta lo que sería el concepto visto de condensación en superficies verticales. La condensación de superficies verticales en base al tipo de régimen de flujo. ¿Te acordás que en su momento, en la clase pasada, habíamos visto un caso que era carcasa vertical, que el coeficiente pelicular se calculaba según si el régimen era laminar menor a 30 o de transición de 30 a 1600 me parece, o de turbulento de 1600 para arriba, si mal no me Sí. falla la memoria. Entonces, ese mismo método hay que considerarlo si la velocidad de vapor es baja. ¿Qué pasaba cuando la velocidad de vapor era alta? Lo mismo que en el caso anterior. La velocidad de vapor era tan alta, predomina por sobre la fuerza de gravedad y toda película de líquido generada se va a ver empujada por ese vapor que lo va a chocar y lo va a chocar contra la pared del líquido, brindando así un flujo anular. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Primero, si la velocidad nuevamente era alta, flujo anular, calculo todo el h como si fuera flujo anular. Si la velocidad relativamente era baja, ¿qué hacía? Calculada en base al modelo de Reynolds, donde teníamos que definir justamente si el Reynolds se encontraba en una cierta medida, laminar, transición o turbulento, lo calculamos con alguna de estas tres fórmulas, con alguna dependiendo de cuál sea el valor del Reynolds como tal. Y nuevamente, ¿qué se aplicaba? Se aplicaba este concepto de decir, tengo este escenario, tengo este otro posible escenario. ¿Con cuál de los dos me quedo? Con aquel que me brinda el mayor valor posible. Y cuando tenemos el mayor valor posible, a ese lo definimos como coeficiente pelicular interno, de ahí la medida a corregirlo, y de ahí nuevamente como veníamos haciendo previamente. Hasta ahora todo bien, todo tranquilo, va bien, Sí, sí, más sí. buenísimo. Porque acá empieza lo áspero, acá empieza lo Ujú. interesante. Acá es donde se va a sumar una variable de control más, a tener en cuenta que va a ser crítico a la hora de evitar un problemón. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver cuando el vapor condensante es ascendente. Ingresa por el por el cabezal inferior, sale por lo que sería la parte superior. Ah, no, no sale por la parte superior. El gas incondensable, todo gas incondensable va a salir como venteo en la parte superior. Pero acá, ¿qué pasa? ¿Qué cosa mágica pasa? Que el vapor, mientras va ascendiendo y entra en contacto con el fluido refrigerante, se te van a formar poco a poco gotas de líquido condensado. Sí. Y ese líquido condensado, cuando gane Va a caer. volumen, va a caer. Se va a caer y va a escapar por el mismo cabezal por donde entró. Este tipo de configuración, vapor condensante ascendente, generalmente se lo conoce como condensador de reflujo. ¿Y Ok. cuál es el problema acá? Que si el vapor ingresa a demasiada velocidad, a demasiada carga, toda gota de condensado que va a querer bajar se va a ver impedida por esa enorme masa de vapor que va a querer ascender. Y al ser mayor la velocidad del vapor por sobre el peso del líquido, ¿qué va a pasar? Que todo el líquido condensado que se vaya generando va a ocupar una porción del tubo, va a inundar los tubos. Y el vapor no va Sí. a circular de manera efectiva hacia arriba, ni el líquido condensado va a descender abajo. Entonces estarás gastando energía al pedo y no generas un condensado como tal. O a lo mejor una pequeña película de condensado se te genera y se te escapa, pero mínima Ujú. como tal. El equipo deja de funcionar. A eso se le llama inundamiento.
El inundamiento es un problema serio en este tipo de equipos y es una variable de control que hay que determinar si estamos en regla o si no estamos en regla. Entonces, Bien. ¿cómo hay que corregir eso? Hay que de alguna manera determinar cuál es la velocidad de vapor y reducirla a la mínima expresión posible, por decirlo de esta manera. Siempre se va a priorizar una velocidad de carga de vapor baja para que este equipo funcione de manera eficiente. Entonces, bueno, acá más o menos lo que pasa, el tipo de flujo que se desarrolla a medida de que esa fracción de vapor, poco a poco, se vaya evolucionando de 0 a 1 justamente. Y acá tenemos el criterio de Wallis. El criterio de Wallis es aquel que justamente me va a determinar la variable de control del inundamiento. Va a establecer una fórmula y de esa manera vos vas a determinar si estamos en condiciones de inundación o si se pudo evitar. Entonces Ujú, la idea es determinar la velocidad del gas media o promedio, la velocidad del líquido promedio y una vez determinados esos dos valores, sacando un factor de 0,5 de cada lado, al sumarlos, ese valor te tiene que dar un valor adimensional. Y ese valor adimensional que vos obtengas de esta sumatoria tiene que ser menor a 0,6. Si estos dos términos, la suma, te da menor a 0,6, significa que no vas a tener problemas de inundación. Si da mayor a 0,6, pasa lo contrario, que es lo malo justamente. Y es donde uno va a tener que abarcar y decir, bueno, ¿cómo puedo tal vez solucionar eso? A lo mejor aumentando el diámetro de los tubos, si es que es posible justamente. ujú, O capaz, así como en Ray Bolet, capaz poner un segundo condensador en paralelo, ponerlo, por decir una medida exagerada. Capaz que hay demasiada carga para el condensador existente. O proponer un condensador nuevo que sea más voluminoso, que pueda evitar por lo menos ese fenómeno de inundamiento. Porque si ya tenés el problema de inundamiento, medio que el equipo ya no te sirve como tal. Capaz que sí, estaría bueno reusarlo, pero en las condiciones que estás no lo puedes reusar. Entonces, primera parte, en este caso de condensación vertical por tubos, flujo eh, ascendente, hay que calcular el criterio de Wallis y hacer todo lo posible para que esa medida sea menor a 0,6. Segundo, ¿qué hay que calcular? Hay que calcular el coeficiente pelicular de condensación, que era lo relativamente importante. Ahora bien, ujú, fíjate que de vuelta establecemos esto del modelo de Reynolds, de decir si es laminar, transición o turbulento. ¿Por qué? Porque este modelo era cuando decimos que la velocidad de vapor era baja. ¿Cómo estamos seguros que la velocidad de vapor va a ser baja? Porque justamente es lo que vamos a aplicar para que el primer paso, el criterio de Wallace, funcione. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esta sumatoria dé menor a 0,6, que significa en retrospectiva que la carga o la velocidad de vapor sea baja de por sí. Entonces, para que la carga, para que ese criterio de inundación sea menor a 0,6, la velocidad de vapor debe ser baja. Y como va a ser baja, tengo que aplicar este modelo como tal. Condensación en superficies verticales. Aplico, dependiendo del reino, la fórmula correspondiente y de ahí lo que queda, justamente, una vez que apliqué de manera efectiva cuál fórmula aplicar, simplemente después me queda decir que ese valor va a ser el coeficiente pelicular de los tubos, referenciarlo en el área externa como tal, y de ahí calcular o seguir con el cálculo. Esto es lo mismo que estamos viendo. Esto es otra cosa esto es lo que se ve en clase, la finimia en clase, de decir, bueno, cuándo condensación parcial, cuándo condensador dual. Realmente vos optás por una condensación parcial, o sea, no condensas el 100% de tu fluido, sino que un porcentaje lo dejas escapar en la línea de venteo, y es justamente cuando tenés predominancia o un factor importante en que juega los incondensables como tal. Y en ese ujú, caso, cuando juegas el incondensable o tenés presencia de incondensable, generalmente vas a tener una condensación parcial porque nunca vas a generar el 100% de condensación con incondensables. Y en ese caso, preferentemente se utiliza este tipo de configuración.
condensación vertical por tubos o horizontal por carcasa, puede ser incluso. Y con Bien. eso le damos cierre al teórico, como tal, al teórico. Tu, 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 turu, tururu, tu, 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 turu. A ver si. Andale un cacho de un culo porque no veo ni bosta. Sí. Ahí Ahí está. ahí le mando un zoom. Ahí es mejor. Perfecto. Ahí está. Bueno, este creo que era el clásico que elige la profe, o los profes, o, o los correspondientes, vamos a decirlo así. ¿Qué tenés? Una corriente compuesta de N-propanol a 1 kilogramo fuerza centímetro cuadrado de presión relativa, también te puede decir presión barométrica, o a lo mejor no lo te dicen y tenés que sumar una atmósfera. Se emplea agua de torre de enfriamiento a 35 grados Celsius, la caída de presión admisible es 0,5 y 0,75 para el medio refrigerante. Considere el factor de ensuciamiento para el diseño. Entonces, fíjate que tal vez por solo el planteamiento del ejercicio, medio que te da la libertad de cuál elegir, de cuál de todos los modelos Sí, elegir. Porque tenemos 5 hasta ahora. Condensador horizontal por carcasa, vertical por carcasa, horizontal por tubos, vertical ascendente por tubos, vertical descendente por tubos. Entonces, por ejemplo, acá estamos en horizontal por tubos. Entonces, siempre se empieza con lo mismo. Definir cuáles son los fluidos, cuál es el fluido que se va a condensar, justamente, que en este caso es el propanol. Como es fluido que se va a condensar, es imperativo que en esa sustancia tengas las propiedades en fase vapor, CP, densidad, conductividad, viscosidad. Fíjate que la densidad de gas la saca de la ley de gases ideales, básicamente. Y la sí. ley de gases ideales, sacas la densidad y a su vez la densidad es dependiente de tanto la temperatura como la presión de tu sistema. Entonces, sacás también el delta H de vaporización, la presión de vapor, las propiedades de fase líquida del propanol y las propiedades del agua, que como está a 35 grados, puedes suponer perfectamente que es agua líquida. Entonces, 80.000 libras hora de propanol, 1 kilogramo fuerza centímetro cuadrado, más una atmósfera, te da la presión del sistema. De ahí tenemos agua a 35 grados Celsius de torre de enfriamiento. Y algo que, si mal no me falla la memoria, en lo que sería eficiencia, el capítulo de eficiencia energética, se habría hablado de un concepto de decir de que el agua, cuando retorna a la torre, la idea es que esa agua, si bien va a ser un agua caliente, que no sea un agua hirviendo, por decirlo de esta manera, que sea un agua que esté entre 40 y 60 grados Celsius. Porque si esa agua reingresa a la torre a una temperatura muy caliente, estás condicionando todo el agua de esa torre de enfriamiento a una temperatura más elevada de la cual ya estaba establecida. Era mejor derivar esa agua a otra punta del proceso que requería que esté a 25, va a salir desde la torre a 38, por ejemplo, por Ujú. ese pequeño error que tenemos. Entonces, por ejemplo, puedes justificar la temperatura de salida que esté a 50, por ejemplo, y que salga a 50 y de 50 se vaya hasta la torre. Eso por un lado. Luego, con la presión del sistema y la presión de vapor de mi compuesto de interés, saco la temperatura de condensación, puedo hacerlo con el Fine, puedo hacerlo con el root, lo que sea, y eso deriva a sacar el calor de condensación. Todo ese calor de condensación, ¿quién se lo lleva? El agua. Y el agua justamente necesitas tantas libras hora para remover todo ese calor de condensación. Sacamos lo que sería el delta T media logarítmica para nuestro cálculo a futuro y podemos, si queremos, establecer justamente el número de pasos ya de entrada. En este caso, como dijimos, la preferencia es que sea un paso por tubo o dos pasos por tubo, pero con tubos en U. Acá le dice 1, 1 como tal, así que no me hago problema. Bueno, esta era la forma de calcular de forma analítica el FT, por ejemplo. Pero el FT, recordemos que no hace falta calcularlo porque estás en condensación de vapor simple. ¿Hasta ahora todo bien? Sí. Perfecto.
Sacar el área preliminar de diseño para más o menos establecer las dimensiones de tu equipo requería de sacar el U. El U sacando de tabla. De ahí buscas el modelo que más se sitúa a tu problema para sacar un U más o menos estimativamente, que te ayuda justamente a decir, bueno, probablemente mi proceso requiera de casi 89 metros cuadrados de superficie de intercambio de calor. Entonces, ¿qué seguía después de todo esto? Seleccionar las dimensiones de tu equipo. Es decir, los tubos van a ser de 3/4 de pulgada, tanto de medida externa, en medida interna será de 0,56 pulgadas, de eso te guías de la tabla. El arreglo que vas a establecer, cuadrado, triangular, la separación entre tubos, la separación concéntrica entre tubos, el largo de tubos, y eso que te va a definir. Diámetro, largo de tubos te va a dar el área que ocupa un tubo. Si yo necesito 89 metros cuadrados de superficie de intercambio de calor y un tubo me da tantos metros cuadrados, ¿cuántos tubos necesitaría para contemplar toda esa área? 610 tubos, Sí, por ejemplo. 610 tubos, de ahí que tenías que hacer, ir hasta la tabla. ¿Te acordás que eso de ir a la tabla y buscar el superior mayor, eh, sí, el inmediato superior, para sacar la cantidad de tubos reales dentro de un diámetro de carcasa nominal? Luego, ¿qué nos convenía hacer? Definir el espaciado de baffles. El espaciado de baffles, viste que habíamos dicho de el baffle si estaba en horizontal, por ejemplo, para lo que era carcasa, ¿no? Cuando era carcasa, cuando estaba en horizontal le hacías una ranura de drenaje o lo rotabas, girabas 90 grados. Acá esa consideración de la ranura de drenaje o que esté inclinado no es necesaria porque el vapor circula por el lado de los tubos, por ejemplo. Pero recordemos que ese espaciado tiene que ir entre un quinto del diámetro carcasa hasta el diámetro carcasa como tal. Entonces ahí elegirás una medida más o menos correcta, estimativa o a prueba y error, como vos hayas determinado. Todas esas dimensiones geométricas reales que determinaste te ayuda a determinar el área disponible de intercambio de calor, el área que te ofrece ese equipo en cuanto al proceso de transferencia de calor. 95, 96 metros cuadrados. Entonces, ¿qué seguía después? Todo el cálculo de los coeficientes moleculares. Cuando era del lado de los tubos, era donde justamente ahora le hacemos la consideración de decir, bueno, por los tubos va a circular el fluido de proceso vapor condensante. Los tubos están en horizontal, entonces yo sé que debo calcular lo que sería el coeficiente pelicular estratificado y el anular. Y de los dos, seleccionar el mayor. Acá simplemente copiar y pegar la fórmula, como tal, no hay un desglose así teórico impresionante como en matemática superior, por decirlo de esta manera. La particularidad acá es que va a sacar la TW de condensado, que lo define como temperatura del vapor condensante o temperatura de condensado, más la T media, la temperatura media del refrigerante y BO2. Eso te da el coeficiente del estratificado. Luego, ¿qué tenemos acá? Para el coeficiente de flujo anular, tenemos que determinar el número de Pram para el líquido condensado con todas las propiedades de líquido como tal. Tenemos que determinar para la correlación de Boyko-Cruzin, lo que sería Crushilin, dos coeficientes, JI y JO. JI y JO son los coeficientes referidos al ingreso y, y a la salida del fluido de proceso como tal. Esos coeficientes que vos lo ves ahí, XI y XO, son los títulos de vapor. SXI y XO. El título de vapor 1 a 0. ¿Por qué 1? Porque al inicio ingresa como vapor y a la salida estaría saliendo como líquido. Si a la salida sale completamente líquido condensado, tenés una condensación total, por lo tanto el título de vapor es 0. Si por el hipotético caso te decía de que solo el 98% se condensaba, querrá decir en ese caso que título de vapor tendrías 0,2. ujú, 98% se transforma en líquido condensado,
2% se mantiene como vapor, Sí. en efecto. Eso te ayuda a determinar los coeficientes. De ahí, ¿qué tenemos que hacer? De ahí, para determinar la densidad de flujo másico del condensado, ¿qué necesito? La cantidad de fluido que se va a condensar, que es toda la totalidad de ese propanol, sobre el área de flujo donde circula ese fluido condensado. Y el área de flujo es el área de flujo que me brinda el paquete tubular. Pi diámetro al cuadrado sobre 2, pi diámetro interno al cuadrado sobre 4, multiplicado por el número de tubos, el número de tubos dividido el número de pasos por tubos, que en este caso era 1. Entonces todo eso te da el coeficiente pelicular anular, tenías el estratificado arriba, y ¿qué pasaba? Sacabas el máximo entre los dos. De ahí simplemente lo hacías referenciar con respecto al externo y se terminaba. Que seguía después todo el lado de carcasa, que era básicamente copiar y pegar de lo que se veía en carcasa y tubos, pero obviamente teniendo en cuenta que por el lado de carcasa circula el fluido refrigerante. De ahí Mm. sacas todo el factor de obstrucción para ir directo al cálculo del U y de ahí para sacar el área necesaria de intercambio de calor. Mm. Y, y de ahí la clase la reunión